Gracias por la invitación. Creo que pues después de las dos presentaciones magistrales que ha habido, van a ver la humildad de este trabajo, pero es más que todo el planteamiento de una pregunta. Voy a utilizar distintas fuentes. Hubiera querido utilizar un poco más la fotografía, pero creo que esto también está hecho, digamos, muy en sus comienzos y muy de carrera. Entonces, es más, sobre todo, plantear preguntas. Me hizo pensar mucho en la desmemoria lo que estaba preparando para traer hoy, y escribí esto porque, como somos los historiadores de refractarios al olvido, y no puedo dejar de pensar ahora en Fulvia, mi madre, que viejita padece los derrumbes de la memoria y así me enseña los consuelos de la desmemoria. Quiero continuar con otro homenaje, porque entre los cronistas que hemos leído, pues gracias a Pablo, a Luis Fernando, a estas búsquedas que se están haciendo y confrontaciones, pues uno tiene una visión muy necia sobre los cronistas cuando está estudiando historia. Tiene una visión muy cientificista sobre los cronistas, y luego leyéndolos, consultándolos, aprovechándonos de ellos, porque eso es lo que hacemos. Uno se da cuenta de la gran calidad y todos los aportes que hay allí. Entonces, particularmente, como yo le he chupado tanto a Rafael Mariano Ortiz Arango, yo le quiero hacer un homenaje hoy a él. Él está recientemente fallecido, y los invito a leer el obituario que hizo el profesor Rodrigo García, donde en unas pocas líneas muestra el gran valor del trabajo de este cronista. Lo aprovechamos mucho, un trabajo de él sobre los puentes, sobre la quebrada Santa Elena. Uno se queda sorprendido cada que lo consulta a él, y digamos hay una diferencia. Los cronistas, la gran preocupación de Rafael Ortiz era mostrar historias de la vida cotidiana de Medellín, mostrar el espacio, pero a través del espacio mostrar la vida cotidiana. Eso es lo que nos dice Rodrigo García. Y nosotros, los historiadores, pues nos mantenemos obsesionados de que cada cosa que tenemos que mostrar, ustedes lo acaban de ver con Luis Fernando González, hay que probarla, ¿cierto? Y hay que derrumbar lugares comunes y mitos. Ellos actúan en una gran libertad, no tienen, digamos, esa moral de la erudición encima todo el tiempo y citar la fuente de archivo y todo eso, y sin embargo es maravillosa la exactitud con que hablan. Pues es lo que me ha pasado a mí cada vez que trato de chuparle a Rafael Ortiz. La siguiente es otro homenaje, porque en el Archivo Histórico de Medellín me han pasado muchas cosas, y yo lo cito acá porque cada que uno va allá le pasan cosas maravillosas por el personal que nos apoya. Entonces allá llegamos con una pregunta. La siguiente, por favor. Yo puse un bicentenario de la independencia o la conmemoración de la batalla de Boyacá. Yo lo puse en estos términos, y ustedes ven que es de otro lugar común y de una gran inexactitud, pero es sobre todo en homenaje a un historiador que se llama Abel Martínez Martín, que es un gran historiador de la gesta de la independencia, y que acaba de instalar una exposición maravillosa en Tunja sobre la batalla de Boyacá. Pues una visión, digamos, desde el punto de vista de la historia muy rigurosa y científica sobre la batalla de Boyacá.
Y él tiene un gran sueño, él con un profesor de la Universidad Nacional, experto en antropología biológica, de encontrar un día las fosas comunes de la batalla de Boyacá. Entonces, están detrás de eso, y porque ellos saben que los restos humanos van a hablar muchas cosas que nosotros no sabemos y que ellos ya sospechan, digamos, de cómo fue esa última fase de la gesta de la independencia. Esta es la pregunta con que un día llegamos al archivo, no es como la pregunta que guió lo que yo hice, lo que traje para hoy, pero un día llegamos al archivo con esta pregunta: ¿cuándo comenzaron los medellinenses a llamar las calles de la ciudad con nombres y hechos simbólicos de la independencia? Entonces le preguntamos a Luz Marina, la historiadora, bueno, nos dicen, no, pues empiecen a averiguar por aquí, y le dan a uno pistas, y de pronto, un día, o en esa misma tarde, ¿cómo se llama esta chica? una de las asistentes del archivo, creo que es Catalina Gutiérrez. ¿Ah? Sí. Me dice, profe, yo encontré un documento, yo encontré un acta y yo creo que eso tiene que ver con el asunto. Y la lectura de esa acta nos hizo pensar en esto que ya nos había puesto, digamos, en la pregunta Luis Fernando González y Pablo. Pablo, siempre que estábamos asesorando como historiadores con trabajo de archivo los hallazgos en el subsuelo, decía, pero ¿y esto por qué se llama así? ¿Y esto por qué se llama así? Todo el tiempo preguntándonos y diciéndonos, es que la toponimia es muy importante. Yo vengo con esa inquietud pues desde las preguntas de él, y luego buscando un poco me di cuenta que esos trabajos sobre toponimia como herramienta para la historia, o toponimia como un objeto de la historiografía, de la historia actual, esos trabajos son escasos, y los he visto que sí se hacen con mucho rigor para la ciudad de Buenos Aires, para ciertas ciudades francesas y en España, y le dan mucha importancia y han publicado cosas bellísimas. Pues acá, aparte de lo que acaba de presentarnos Luis Fernando, yo no he visto bien la pregunta de qué tiene que ver los topónimos, ¿cierto?, como herramienta para el historiador. Es algo como muy dejado de lado en las preguntas de los historiadores. Y Pablo nos chuzaba mucho con eso, pero ¿y esto por qué se llama? Y realmente muchas veces ni nos habíamos hecho la pregunta. El segundo renglón que pongo ahí, mito de origen, es para que no se me olvidara mencionar que los orígenes siempre se construyen después. O sea, los orígenes, por ejemplo, pues nuestro Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, él es Hijo de Dios, pero después de los evangelios. O sea, si es un personaje histórico, digamos, y si él vivió y es un personaje histórico y está vivo viviendo todo lo que vivió y la pasión y todo eso, pues en realidad él como origen de una religión, eso es una construcción que duró algunos siglos. El origen se construye después. Pues esto lo han mostrado filósofos, pero los historiadores lo tienen muy claro también. Nuestros orígenes republicanos son construidos lentamente y después. O sea que cuando yo digo mito de origen me estoy refiriendo a la palabra que usó David, ¿cierto? Usa la palabra relatos del centro. Me estoy refiriendo a relato y narrativa, a construir un relato que es construir una memoria colectiva. Y digamos, una memoria siempre es una encrucijada de debates, de problemas, de conflictos, y la manera como yo se las voy a mostrar ahora, como es desde el archivo,
entonces es desde las élites, desde los que producen los documentos. Como es un poquito aprovecharme de la cartografía, pero solamente para instalarme en ella, no para interpretarla, pues es desde las élites, porque ¿quién hace la cartografía? Pues bueno, ese es el... Y en cambio, la historia desde abajo, como la acaba de mostrar Luis Fernando, eso no va a aparecer en lo poquito que yo les voy a mostrar, porque mi lectura es desde el Cabildo. Y el Cabildo, eso es lo que... El Cabildo produjo este documento en 1819, que había ciertas dificultades, entonces el equipo del Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional lo transcribió. Y yo les quiero subrayar dos cosas. En el primer párrafo dice un certificado, o sea, que pide un certificado sobre su adhesión al gobierno republicano. Lo que oído por los señores mandáronse del certificado que corresponda. Bueno, me salto ese, y en el segundo, en el tercer párrafo, quiero subrayar: debiéndose mandar la nomenclatura de las calles hechas en la época en que los españoles dominaban este país. Pero es que estamos en noviembre de 1819, o sea, se están alumbrando con las mismas velas de cebo de la colonia, o sea, no han prendido la luz de la República o apenas la van a prender, y mire, ellos están diciendo: en la época en que los españoles dominaban este país, se comisiona al regidor para que verifique sustituyéndoles otros nombres que sean más análogos a las circunstancias. Y eso era lo que quería subrayar, unos nombres más análogos a las circunstancias. Entonces yo ahí me pego de una historiadora, de un artículo maravilloso que es el que sigue, que si uno quiere ver una interpretación eso está en la historia de Medellín, que eso ese libro es maravilloso, ese libro, pues los capítulos que hay ahí, eso fue una experiencia tremenda, eso que movió Jorge Orlando Melo en ese momento ahí, y entonces ahí pues hay unas joyas. Está este capítulo, La política en Medellín 1820-1845, donde María Teresa Uribe lo que hace es mostrar ese desperezamiento republicano, o sea, ¿cómo es eso? Desde ayer por la tarde somos ya pues una república, pero es el mismo cabildo, o sea, y ella lo que va a mostrar en las páginas siguientes, yo subrayo el subtítulo, Aprendiendo a ser republicanos, no lo pases todavía, tiene este periodo, 1820-1831. Los invito a leer ese capítulo, y las páginas que siguen va a coger dos vías científicas para mostrar que eso sigue siendo la misma gente, las mismas familias, los mismos dueños de la tierra, son los mismos dueños de la tierra, los mismos cabildantes. Lo que pasa es que ya son republicanos. O sea, y ella dice aprendiendo a ser republicanos porque se la pasan más o menos 12 años en las mismas costumbres de la colonia, en la costumbre política de la colonia, y pensando, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo es esto ya de ser republicanos? Pues, y entonces ella lo muestra de una manera, digamos, muy clara y con pruebas contundentes, pero al mismo tiempo va a mostrar el gran conflicto que hay, que es entre santanderistas y bolivarianos, la sublevación contra Bolívar, y va a mostrar cómo esa élite santanderista, digamos, cómo va construyendo, digámoslo en ese término, nuevo imaginario y un nuevo relato. Y cómo en el nuevo relato, desde 1819, están diciendo que tiene que haber una nueva nomenclatura, que a ellos los nombres, los topónimos de la colonia no les sirven ya.
pues que seamos análogos a las circunstancias, que seamos consecuentes con la República, ya lo están diciendo. Bueno, y enseguida está permitido dar saltos, saltemos a 1852 porque digamos, la década del 40, por fortuna, acaba de mostrar Luis Fernando, digamos, la importancia de la transición en esa década, pero como nosotros estábamos buscando de esta manera, nomenclatura urbana, o sea, todas las palabras claves que nos llevaran a desentrañar documentos que mostraran al menos hitos o que nos mostraran cómo se hacía eso de borrar los topónimos anteriores y poner los nuevos, cómo era que hacían eso. Y comenzamos con esta, que es de 1852, donde dice que hay que hacer dos acuerdos, y sigue, que ahí aparece, que es, hay una donación de un terreno de Eugenio Martín Uribe que permite prolongar la calle Ayacucho y hacer arriba de la prolongación una transversal para poner en Manzana el colegio académico y la escuela normal. Entonces, se puede discutir, Luis Fernando me corregirá, pero a mí me parece que es Girardot en este momento. No tiene nombre, pero lo poquito que yo analizo de la cartografía me parece que es Girardot. O sea, estoy, no sé, más cercano de que sea Girardot, porque también pensaba, si es una transversal sobre Ayacucho, que fuera Córdoba, pero creo que todavía no era eso tan arriba. Bueno, y enseguida procede hacia la apertura de la calle hasta su encuentro con la que cruza el camino provincial y de que deben cerrar en Manzana el colegio y la escuela normal. Entonces, digamos, hay un pedacito de calle, de esa calle tan importante que es Ayacucho, y después, pues no deja de ser importante, pero ya no es calle, no es una avenida ancha, sino que es un camino que va hacia oriente. Otro salto, en los mismos días, ellos dicen, casi en la misma semana, en el mismo cabildo y sobre el mismo problema, dicen que ellos van a dejar todo amarrado para que en el cambio de cabildo, dice, al menos dictando todos los acuerdos convenientes para que el entrante cabildo no tuviera más que ejecutar. Y efectivamente dejan, digamos, como el presupuesto un poco amarrado para que al siguiente le toque continuar con la expansión de ese barrio, pues con la expansión de la urbanización de ese barrio. La siguiente. Y en 1873, o sea, yo tengo, primero están estos documentos, pero todo eso es de los mismos momentos. Esto que nos está diciendo Luis Fernando, pues, y yo no sabía, y yo no había pensado así, que es una nueva reforma a la nomenclatura y que esta es bolivariana, que es lo que nos dice Luis Fernando. Yo lo que veo es que, bueno, primero hay una carta en la que dice, esa carta que es de febrero de 1873, la nomenclatura de las calles y numeración no se vaciarán en manera alguna, así es que aquellas conservarán los mismos nombres que hoy tienen, nombres que fueron designados por el cabildo. La numeración, al refaccionarla, se establecerá de manera más conveniente, conservando así la dirección que hoy tiene. Respecto a la nomenclatura de las calles, lo que se hará será poner tablas nuevas en las esquinas, pues las que hoy existen están destruidas por el Comején en su mayor parte y los letreros borrados así por completo. Eso de que se dañó la nomenclatura y se dañaron las tablas, la madera, pues digamos, parece un detalle anecdótico, pero en realidad lo que pasa es que desde hace mucho tiempo
que marcan los nombres de las calles y la nomenclatura nueva, los topónimos nuevos, los ponen en tablas de madera en lugares visibles de las esquinas de las calles. Otra cosa que uno nota en la documentación es que los nombres republicanos nombran tramos. Por ejemplo, cuando se pone el nombre de Carúpano, es un nombre republicano, independentista, es de homenaje, pero hasta que llega a la playa se llama Carúpano, y al cruzar la playa, pues porque realmente todavía no se ha abierto bien, pero cuando se abre bien y se le pone nombre, se le llama Sucre en 1873. O sea que, y así hay muchos tramos. Por ejemplo, el pedacito que hay que es Caldas, que está debajo en la avenida Oriental con la playa, pues ese edificio del Banco Popular que mostraron al comienzo, que uno baja esas escalas y ahí hay un hotelito que se llama el Hotel Caldas. Ese pedacito es la carrera Caldas, que la interrumpía un paso, creo que era como, estaba abierta todavía ahí la Palencia, había un paso de ese caño de la Palencia y habían hecho un puente en la esquina. Bueno, el caso es que Caldas, a esa obra inmensa y voraz de la avenida Oriental, sobrevivió ese pedacito, porque se nombraba por tramos. Yo no sé si tenían intención de prolongar Caldas, pero eso fue lo que quedó. Eso fue lo que quedó de Caldas. O sea que sí se podía, como en otras ciudades del mundo, digamos, sí, hay calles muy largas. En París, digamos, la Rue du Temple es muy larga, pero una misma, lo que para nosotros es una calle, una misma calle puede tener distintos nombres cuando uno pasa de una esquina a otra. Yo noté que en Medellín eso pasaba en el siglo XIX. Yo no sé de dónde viene que si por aquí se llama Palacé, entonces toda se tiene que llamar Palacé, pues de toda de norte a sur se tiene que llamar Palacé. Yo no sé eso de dónde salió, pero yo creo que tiene mucho que ver con el proceso de urbanización. Pues ahorita estaba pensando que tiene mucho que ver con el trazado por numeración, la separación de que las que van de oriente a occidente se llaman calles y las que van de norte a sur se llaman carreras, y que creo que es entre 1907 y 1908, que ya